Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Es un punto calado, muy delicado. Para tejerlo hay que prestar atención, pero vale la pena. Miren qué bonito queda. Para tejer jersey, pullover, cardigan, una blusa, una bufanda, lado revés y lado del derecho. Aquí en esta muestra tejí dos motivos a lo ancho y dos motivos a lo alto. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 18 más 10 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. A lo alto se repiten 18 vueltas. En las vueltas pares todos los puntos tejemos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al revés. Voy a tejer un motivo. Sobre las agujas tengo montados 30 puntos. Empezamos vuelta número 1. Punto de borde pasamos sin tejer. Tejemos nuestro motivo. Punto revés, derecho, revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, dos lazadas, disminución simple, paso punto sin tejer, tejemos punto derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, revés, derecho, punto revés, derecho, revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, tomamos los puntos así por delante, dos lazadas, disminución simple. También se puede tejer tomando así por detrás dos puntos juntos al derecho, o como les había mostrado, paso punto sin tejer, punto derecho y deslizamos el punto. Ustedes pueden elegir el método que más les gusta. Punto revés, punto derecho. Ahí tejimos un motivo. Voy a colocar marcador para separar los puntos del motivo que se repiten. O sea, después de tejer este punto derecho, volvemos y repito la cantidad de veces estos puntos. Y finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio. Tejemos punto revés, derecho, revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, dos lazadas, disminución simple, punto revés, derecho, revés y punto de borde tejemos al revés. Vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos. El punto que se nos presenta al derecho tejemos al derecho, el punto que se nos presenta al revés tejemos al revés, derecho, revés. Aquí vienen dos lazadas. Lazadas tejemos con el punto al revés en todas las vueltas. Miren, punto revés y otro punto revés. Ahí tiene que salir. Y sigo tejiendo los puntos como se nos presentan. Y ahora les quiero mostrar cómo tejer otro par de lazadas. Aquí va, miren, doble lazada, lazada, lazada. Tejemos revés y otra al revés. Bueno, así tejemos todas las vueltas pares. En la vuelta número 3, punto de borde pasamos sin tejer, punto revés, derecho, revés, lazada, disminución simple,
2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Para eso cambiamos la orientación de estos 2 puntos para que no salgan cruzados ni retorcidos. Así, de esta forma. 2 puntos juntos al derecho. Lazada, revés, derecho, revés, derecho, revés, lazada, disminución simple, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, revés, derecho, y tejemos los puntos de equilibrio, punto revés, derecho, revés, lazada, disminución simple, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, revés, derecho, revés, punto de borde. Vuelta número 4, como todas las vueltas pares, tejemos como se nos presentan los puntos. Lazada al revés, seguimos con la vuelta número 5, punto de borde, tejemos nuestro motivo, punto revés, derecho, revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, dos lazadas, disminución simple, punto revés, derecho, revés, derecho, revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, dos lazadas, disminución simple, revés, derecho. Bueno, miren, tejimos el motivo, lo repetimos las veces que sea necesario y finalizamos la vuelta con puntos de equilibrio, revés, derecho, revés, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, dos lazadas, disminución simple, revés, derecho, revés, punto de borde. En la vuelta número 6 tejemos como se nos presentan los puntos y esta lazada doble la tejemos de la misma forma, miren, punto revés y otro punto revés. Vuelta número 7, punto de borde, punto revés, derecho, revés, lazada, disminución simple, dos puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, revés, derecho, revés, pasamos un punto sin tejer sobre la aguja auxiliar delante de tejido. Pasamos 6 puntos sobre la aguja auxiliar atrás de tejido. A ver, 1, 2, estas dos lazadas, 3, 4, 5, 6, atrás de tejido. Tejemos un punto al derecho, los puntos de la aguja auxiliar, pasamos sobre la aguja izquierda,
Fíjense que estas dos lazadas son dos, no son una. A ver, que no me salga la aguja. Bueno, y ahora estos puntos tejemos punto revés, 4 puntos al derecho, 2, 3, 4, punto revés. El punto de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y tejemos este punto al derecho. Y tejemos ahora los puntos de equilibrio, revés, derecho, revés, lazada, disminución simple, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, revés, derecho, revés, punto de borde. Vuelta número 9, punto de borde, punto revés, derecho, revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 lazadas, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda o disminución simple, revés, derecho, revés, derecho, revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Aquí hay 2 lazadas. Fíjense, este punto lo damos vuelta y esta segunda lazada la vamos a aflojar así. Pasamos la aguja para tejer 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. 2 lazadas, disminución simple, punto revés, derecho, y tejemos los puntos de equilibrio, revés, derecho, revés, aquí 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, dos lazadas, disminución simple, revés, derecho, revés, punto de borde. En la vuelta número 11, punto revés, derecho, revés, lazada, disminución simple, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, revés, derecho, revés, derecho, revés, lazada, disminución simple, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, revés, derecho, y tejemos puntos de equilibrio, revés, derecho, revés, lazada, disminución simple, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, revés, derecho, revés, punto de borde. Vuelta número 13, revés,
derecho, revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 lazadas, disminución simple, punto revés, derecho, revés, derecho, revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 lazadas, disminución simple, revés, derecho. Y tejemos puntos del motivo, de equilibrio, perdón, revés, derecho, revés, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, 2 lazadas, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda, revés, derecho, revés, punto de borde. Vuelta número 15, punto de borde, punto revés. Pasamos un punto sobre la aguja auxiliar delante de tejido. Pasamos 6 puntos sobre la aguja auxiliar atrás de tejido. 1, 2. A ver, esta lazada 3, 4, 5, 6. Punto derecho. Los puntos de la aguja auxiliar, estos 6 puntos, pasamos sobre la aguja izquierda. Y tejemos punto revés, 4 puntos al derecho, 2, 3, 4, punto revés, punto de la aguja auxiliar que está delante de tejido, tejemos al derecho, revés, derecho, revés, lazada, disminución simple, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, revés, derecho. Tejemos puntos de equilibrio, punto revés, pasamos un punto sin tejer sobre la aguja auxiliar delante de tejido, pasamos 6 puntos sobre la aguja auxiliar, 2, 4, 5, 6, atrás de tejido, punto derecho, los puntos de la aguja auxiliar, pasamos sobre la aguja izquierda, y tejemos punto revés, 4 puntos al derecho, punto revés, el punto de la aguja auxiliar, tejemos al derecho.
punto revés y punto de borde. Vuelta número 17, punto de borde, punto revés, derecho, revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Este punto le damos vuelta y este punto lo aflojamos un poquito, así paso así para poder tomarlo bien por delante. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Disminución simple, revés, derecho, revés, derecho, revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, 2 lazadas, disminución simple, revés, derecho. Tejemos puntos de equilibrio, revés, derecho, revés, derecho, perdón, revés, y aquí tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Este punto le damos vuelta y este punto, como es doble lazada aquí, lo aflojamos, tomamos por delante y tejemos al derecho. 2 lazadas, disminución simple, revés, derecho, revés, punto de borde. Vuelta número 18, tejemos como se nos presentan los puntos y después el motivo se repite a partir de la vuelta número 1. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Un abrazo a todos. Chao, chao.